La lectura bíblica de hoy está en Primera de Pedro, capítulo 4, versículos del 1 al 5. Por lo tanto, ya que Cristo sufrió dolor en su cuerpo, ustedes prepárense, adoptando la misma actitud que tuvo Él, y estén listos para sufrir también. Pues, si han sufrido físicamente por Cristo, han terminado con el pecado. No pasarán el resto de la vida siguiendo sus propios deseos, sino que estarán ansiosos de hacer la voluntad de Dios. En el pasado, han tenido más que suficiente de las cosas perversas que les gusta hacer a los que no tienen a Dios: inmoralidad y pasiones sexuales, parrandas, borracheras, fiestas desenfrenadas y abominable adoración a ídolos. No es de extrañarse que sus amigos de la vieja vida se sorprendan de que ustedes ya no participan en las cosas destructivas y descontroladas que ellos hacen. Por eso los calumnian. Pero recuerden que ellos tendrán que enfrentarse a Dios, quien está listo para juzgar a todos, tanto a vivos como muertos. Maravillosa gracia de Cristo, rico don, que para describirla palabras vanas son. Encuentro en ella ayuda, mi carga ya quitó, pues de Cristo divina gracia me alcanzó. De Jesús maravillosa gracia, insondables cual el ancho mar, don incomparable, fuente inagotable, mi alma puede allí su sed calmar. Don precioso, rico e inefable, libres para todo pecador. Oh, ensalzad el nombre de Jesús el Salvador. Maravillosa gracia, única salvación. Hallo perdón en ella, completa redención. El yugo del pecado de mi alma ya rompió, pues de Cristo divina gracia me alcanzó. De Jesús maravillosa gracia, insondables cual el ancho mar, don incomparable, fuente inagotable, mi alma puede allí su sed calmar. Don precioso, rico e inefable, libres para todo pecador. Oh, ensalzad el nombre de Jesús el Salvador. Maravillosa gracia, cuán grande su poder. El corazón más negro, blanco lo puede hacer. Gloria del cielo ofrece, sus puertas ya me abrió, pues de Cristo divina gracia me alcanzó. De Jesús maravillosa gracia, insondables cual el ancho mar, don incomparable, fuente inagotable, mi alma puede allí su sed colmar. Lo precioso, rico e inefable, libres para todo pecador. Oh, ensalzad el nombre de Jesús el Salvador. La única manera posible
de vivir en este mundo lleno de pecado, de desorden, de corrupción, es, en primer lugar, reconocer la soberanía de Dios. Dios es el creador, Él es Dios. Este mundo le pertenece. Las reglas son de Él. La palabra de Dios es clara y en ella encontramos su voluntad para nuestras vidas. En ella podemos encontrar la verdad. La palabra de Dios nos muestra que lo que le agrada a Dios es lo bueno. Por el contrario, lo que a Él le desagrada está mal. Necesitamos conocer y entender cuál es la voluntad de Dios para nuestras vidas, de qué manera debemos vivir para Él, para que podamos agradarle en todo. Dios es un Dios de orden y ha dejado reglas, ha dejado normas establecidas que rigen nuestras vidas. ¿Dónde podemos encontrarlo? En la palabra de Dios. Es nuestra mejor manera de vivir. Allí podemos encontrar cómo conducirnos. ¿Cuáles son esas normas y esas reglas que deben regir al mundo, que deben regir nuestras vidas? Solo Dios es bueno y nosotros hemos sido creados a su imagen y semejanza. Él es nuestro creador. Él es quien determina nuestras vidas y de qué manera podemos vivirla en santidad y en obediencia a Él. Dios te bendiga. A combatir resuene la guerrera voz del buen Jesús, que hoy llamando está sin desmayar. Seguidle siempre con valor y a victoria plena nos dará. A la batalla, oh cristiano, con el escudo de la cruz. Sé buen soldado, pues a tu lado está el príncipe Jesús. Él con su gracia te sostiene y con potencia sin igual su brazo extiende y te defiende en esta lucha contra el mal. A combatir nos llama nuestro Salvador, salid, luchad con nuestro capitán. En la constante lid, seguid sin vacilar y venceréis las huestes de Satán. A la batalla, oh cristiano, con el escudo de la cruz. Sé buen soldado, pues a tu lado está el príncipe Jesús. Él con su gracia te sostiene y con potencia sin igual su brazo extiende y te defiende en esta lucha contra el mal. El versículo para el día de hoy y que es clave está en Primera de Pedro 2:11, que dice así: Amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Primera de Pedro 2:11. Primera de Pedro 2:11 dice: Amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Primera de Pedro 2:11. ¿Por qué debemos los cristianos abstenernos de pecar? Porque somos llamados a que vivamos como siervos de Dios. Jesucristo, siervo de Dios, tuvo una conducta ejemplar. Nuestro versículo clave de hoy, en Primera de Pedro 2:11, dice:
Amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Primera de Pedro 2:11. Una vez más. Primera de Pedro 2:11. Amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Primera de Pedro 2:11. Como creyentes somos extranjeros y peregrinos en el mundo y nuestro verdadero hogar está con Dios. Primera de Pedro 2:11 dice: Amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Primera de Pedro 2:11. Buenas, ¿cómo están mis hermanos? Espero en Dios que ustedes estén igual que yo, bendecidos por el Señor, agradecidos por todo lo que ha hecho en nuestras vidas durante esta semana. Y pues ahora vamos a disponernos a estudiar su palabra, vamos a seguir viendo la ideología de género ante la verdad de la palabra de Dios y vamos al subtema número 4 con una pregunta muy importante que dice: ¿cómo viviremos en un mundo sin el orden del Creador? Vamos a encontrar en el tema, en la palabra de Dios, la respuesta a esta interesante pregunta. Nuestra lectura bíblica base del tema se encuentra en 1 de Pedro 4, del 1 al 5. Y el versículo clave lo encontramos en 1 de Pedro 2:11, que nuestra hermana Juanita ya nos ha hecho el favor de repasar y que dice: Amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Bien, pues vamos a introducirnos a nuestro tema del día de hoy. Cuando consideramos la agenda detrás de la ideología de género, podemos darnos cuenta de que la meta final es no solo la autonomía sexual, sino la demolición de toda distinción, la construcción de un mundo sin Dios. La cosmovisión cristiana plantea diferentes distinciones. La distinción entre el creador y la criatura, la distinción entre los humanos y los animales, la distinción entre el hombre y la mujer, la distinción entre los padres y los hijos, la distinción entre los adultos y los niños, la distinción entre lo bueno y lo malo, la distinción entre lo verdadero y lo falso. A partir de estas distinciones, podríamos decir que el diseño de Dios plantea una organización binaria, un mundo donde las distinciones importan y de hecho norman nuestra identidad y estilo de vida. ¿Y qué hace la ideología de género? Demoler todas estas distinciones. Bien, vamos a comenzar analizando cada una. 1. El mundo de Dios, las reglas de Dios. Escuchemos lo que dice la palabra de Dios en Génesis 1, 26 al 27 y Levítico 18, 4 al 5. Entonces Dios dijo: hagamos a los seres humanos a nuestra imagen, para que sean como nosotros. Ellos reinarán sobre los peces del mar, las aves del cielo,
los animales domésticos, todos los animales salvajes de la tierra y los animales pequeños que corren por el suelo. Así que Dios creó a los seres humanos a su propia imagen. A imagen de Dios los creó, hombre y mujer los creó. Ustedes deben obedecer todas mis ordenanzas y asegurarse de obedecer mis decretos, porque yo soy el Señor su Dios. Si obedecen mis decretos y mis ordenanzas, encontrarán vida por medio de ellos. Yo soy el Señor. Y después de haber escuchado lo que dice la palabra de Dios, vamos a introducirnos en esto. La ideología de género elimina la distinción entre el creador y la criatura al promover la secularización de la sociedad. Sigue habiendo libertad religiosa, pero esta se restringe al ámbito privado. Sin embargo, en la vida pública se señala toda mención de Dios como discurso de odio, fanatismo, patriarcalismo religioso y retroceso. Se aplaude, sí, todo surgimiento de la fe pagana, donde las deidades sean más inclusivas y no tengan tanta autoridad para determinar ni la vida ni el destino de los humanos. Por eso podemos ver un resurgimiento de las religiones paganas y un cada vez mayor ataque a la fe cristiana. Distinción número 2. No somos bestias, somos imagen y semejanza de Dios. Escuchemos lo que dice Génesis 1:28 y Salmos 8 del 5 al 7. Génesis 1:28. Luego Dios los bendijo con las siguientes palabras: sean fructíferos y multiplíquense. Llenen la tierra y gobiernen sobre ella. Reinen sobre los peces del mar, las aves del cielo y todos los animales que corren por el suelo. Salmo 8:5 al 7. Sin embargo, los hiciste un poco menor que Dios y los coronaste de gloria y honor. Los pusiste a cargo de todo lo que creaste, y sometiste todas las cosas bajo su autoridad, los rebaños y las manadas y todos los animales salvajes. La ideología de género elimina la distinción entre humanos y animales al apelar al hombre como un animal más, que obedeciendo a sus instintos hace cuanto le venga en gana, sin hacer caso de la conciencia, sino considerando como liberación el abandono de todo límite moral, atribuido casi siempre a la religión judeocristiana. Por eso mismo se puede ver cada vez más el auge del animalismo, donde los animales y mascotas son incluso más valorados y protegidos que los humanos mismos. 3. Tercera distinción: varón y hembra nos creó. Escuchemos lo que dice Salmo 139, 15 y 16 y Génesis 2, 24. Salmos 139, 15 y 16. Tú me observabas mientras iba cobrando forma en secreto, mientras entretejían mis partes en la oscuridad de la matriz. Me viste antes de que naciera. Cada día de mi vida estaba registrado en tu libro. Cada momento fue diseñado antes de que un solo día pasara. Génesis 2:24. Esto explica por qué el hombre deja a su padre y a su madre, y se une a su esposa, y los dos se convierten en uno solo. Bien, después de haber escuchado lo que dice la palabra de Dios, veamos que la ideología de género elimina la distinción entre hombres y mujeres
al promover la autopercepción como la norma para construir desde la subjetividad la identidad que cada quien desea adoptar. Ya no hay lugar para una clasificación, hombres y mujeres, sino que cada uno puede escoger entre 33 o 112 o el número que sea de las diversas opciones de identidad. Todas estas cambiantes, ninguna de ellas absoluta. Así también esta distinción es eliminada cuando el matrimonio es redefinido como la unión entre personas sin importar su sexo, y sobre este mismo objetivo se promueve la adopción homoparental, dejando así abolida la unión entre hombre-mujer como la norma de Dios para el matrimonio y la crianza. Distinción número 4. Hijos obedientes, padres responsables. Oigamos lo que dice Deuteronomio 6, 6 y 7 y Efesios 6 del 1 al 4. Deuteronomio 6, 6 al 7. Debes comprometerte con todo tu ser a cumplir cada uno de estos mandatos que hoy te entrego. Repíteselos a tus hijos una y otra vez. Habla de ellos en tus conversaciones cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Efesios 6 del 1 al 4. Hijos, obedezcan a sus padres porque ustedes pertenecen al Señor, pues esto es lo correcto. Honra a tu padre y a tu madre. Ese es el primer mandamiento que contiene una promesa. Si honras a tu padre y a tu madre, te irá bien y tendrás una larga vida en la tierra. Padres, no hagan enojar a sus hijos con la forma en que los tratan. Más bien, críenlos con la disciplina e instrucción que proviene del Señor. La ideología de género elimina la distinción entre padres e hijos al transferir al Estado o a la escuela o a la sociedad la rectoría sobre la educación de los hijos. Se elimina esta distinción al abolir la disciplina y la corrección por parte de los padres hacia los hijos. Asimismo, se elimina esta distinción padres-hijos al convertir la inmadura percepción de los infantes en la norma para su identidad. Si un niño dice que es Superman y pretende arrojarse desde el segundo piso de casa para volar, cualquier padre le impediría tal experimento de aeronavegación y le diría: no, hijito, tú no eres Superman. Pero si ese mismo niño dice que quiere vestirse como princesa y ser tratado como niña, entonces es deber, según la ideología de género, el facilitarle al niño todo lo necesario para asumir la identidad que el niño está prefiriendo tener. Distinción número 5. Él ha declarado lo que es bueno. Escuchemos Isaías 5, 20, 21 y Miqueas 6, 8. Isaías 5, 20 y 21. Qué aflicción para los que dicen que lo malo es bueno y lo bueno es malo, que la oscuridad es luz y la luz es oscuridad, que lo amargo es dulce y lo dulce es amargo. Qué aflicción para los que se creen sabios en su propia opinión y se consideran muy inteligentes. Miqueas 6:8. No. Oh pueblo, el Señor te ha dicho lo que es bueno, y lo que Él exige de ti, que hagas lo que es correcto, que ames la compasión y que camines humildemente con tu Dios. Ahora resulta que el gran pecado de esta generación es la intolerancia.
Nadie tiene derecho a juzgar a nadie, ni mucho menos prohibir o condenar algo. Aclaremos que los cristianos no se constituyen en jueces según su propia opinión, sino teniendo la palabra de Dios como referente, considerando como bueno aquello que Dios ama y como malo aquello que Dios aborrece. Pero la ideología de género elimina la distinción entre lo bueno y lo malo al relativizar todo comportamiento y señalar cualquier pronunciamiento moral como opresivo, intransigente, arcaico, heteronormativo y fanático. Multitud de adjetivos se dejan venir contra todo el que se atreva a cuestionar un acto como inmoral o indecente y se aplaude al mismo tiempo el libertinaje y la inmoralidad como logros de la igualdad, la equidad, la justicia social y el pluralismo. Distinción número 6. La suma de su palabra es verdad. Salmo 119, 160, Romanos 1, 18 al 22. Salmo 119, 160. La esencia misma de tus palabras es verdad, tus justas ordenanzas permanecerán para siempre. Romanos 1, 18 al 22. Pero Dios muestra su ira desde el cielo contra todos los que son pecadores y perversos, que detienen la verdad con su perversión. Ellos conocen la verdad acerca de Dios, porque Él se la ha hecho evidente. Pues, desde la creación del mundo, todos han visto los cielos y la tierra. Por medio de todo lo que Dios hizo, ellos pueden ver a simple vista las cualidades invisibles de Dios, su poder eterno y su naturaleza divina. Así que no tienen ninguna excusa para no conocer a Dios. Es cierto, ellos conocieron a Dios pero no quisieron adorarlo como Dios ni darle gracias. En cambio, comenzaron a inventar ideas necias sobre Dios. Como resultado, la mente les quedó en oscuridad y confusión. Afirmaban ser sabios pero se convirtieron en completos necios. La ideología de género, como hemos escuchado en la palabra de Dios, la ideología de género elimina la distinción entre lo verdadero y lo falso, al promover el relativismo como la norma y censurar todo juicio que apele a una verdad absoluta. Por eso, el credo cristiano es una amenaza, dado que propone que hay un Dios soberano cuyo juicio es normativo para todas las edades y cuya palabra es determinante sobre todo comportamiento humano. Cualquier religión que sea flexible con el concepto de verdad es bienvenida, pero el cristianismo está ya bajo censura, pues comienza con establecer que la palabra de Dios es la norma que determina lo verdadero o lo falso de cualquier afirmación y estilo de vida. Hermanos, hermanas, ¿cómo viviremos en un mundo así de relativizado, sin límites claros ni valores absolutos? Es momento de ceder a la cultura imperante a fin de no ser juzgados y con el afán de ganarnos las simpatías de quienes nos acusan de inadaptados y fanáticos. No
De ninguna manera negociaremos con el mundo y por nada abandonaremos nuestra confianza y sometimiento al Señor de la gloria. Hemos de afirmar nuestra fe y vivir en concordancia con nuestro credo en el anhelo de ser aprobados por Dios. Y en el camino habremos de ser testimonio a muchos que aunque hoy caminan en la mentira y viven extraviados, están destinados a salir de las tinieblas a la luz admirable de Cristo. Necesitamos decirle al mundo que no es el camino de la autonomía el que nos dará plenitud de vida, sino la senda del sometimiento a Cristo. Debemos proclamar la verdad de que no es separados de Dios que tendremos gozo y dicha, sino en unión con Él como nuestro Creador, Rey y Salvador. A eso vino Cristo, a rescatarnos de nuestro extravío y llevarnos de vuelta al Padre. Entonces, recuerda lo siguiente y tenlo presente. El Señor es Dios en los cielos y en la tierra, y no hay otro. Si obedeces todos los decretos y los mandatos que te entrego hoy, les irá bien en todo a ti y a tus hijos. Te doy estas instrucciones para que disfrutes de una larga vida en la tierra que el Señor tu Dios te da para siempre. Leemos en Deuteronomio 4, 39 y 40. Vienen nuestras preguntas de reflexión. ¿Por qué la ideología de género quisiera borrar las distinciones que la Biblia establece? Pues porque quieren vivir, como dice la palabra de Dios, como se les da su gana. De todas las distinciones mencionadas, ¿cuáles serían las dos más importantes? A ver, ¿cuáles para ti serían de las 6 distinciones mencionadas? ¿Cuáles serían las dos más importantes? Hacer distinciones hoy es visto como discriminación. ¿Cómo podríamos entonces hablar legítimamente de estas decisiones? Bien, creo yo que hemos analizado cada uno de los pasajes bíblicos de la palabra de Dios en las que podemos encontrar la base para cada una de estas distinciones y para que para nosotros como creyentes, como cristianos, sea claramente verdadero lo que Dios establece en su palabra, lo que Dios establece respecto a cuáles son las reglas de Dios, que no somos bestias, somos imagen y semejanza de Dios, somos varón y hembra como nos creó el Señor. Somos hijos obedientes y padres responsables. Él nos ha declarado lo que es bueno. Y para cerrar con broche de oro, la suma de su palabra es verdad. Hermanos, creo yo que es necesario que volvamos nuestros ojos a la palabra de Dios y que esta palabra esté en nuestros corazones, en nuestras mentes, para que nosotros
podamos ayudar a aquellas personas que dicen que nosotros tenemos un mensaje de odio, o sea, que odiamos a las personas que no viven conforme a la palabra de Dios, pero a las que podemos mostrarles cómo Dios ama a cada una de esas personas. Y lo mismo debemos pensar nosotros. Amar a las personas aunque no amemos la manera como ellas están viviendo. Y cómo podemos enseñarles que Dios quiere que vivan conforme a su palabra. Un día, tarde o temprano, tendrán que enfrentarse ante el juicio de Dios, no el de nosotros, sino el de Dios, y entonces recibirán, cada uno recibiremos el premio o el castigo por no acatar lo que Dios nos ha dejado escrito en su palabra para que vivamos conforme a ello. Hermanos, pidamos al Señor sabiduría cada día, no solamente para vivir nosotros conforme a lo que dice la palabra de Dios, sino también para que podamos enseñarlo, sobre todo a nuestros hijos, a nuestros hermanos. Tenemos que, comentando con otros hermanos, tenemos que levantar la voz ante lo que estamos viendo que no está bien y que nos puede llevar a una situación muy difícil. Nos puede llevar a recibir de parte de Dios su ira, no su amor, sino su ira, porque la palabra de Dios lo dice, ¿sí? Y si tú estás dispuesto a recibirlo, pues es cuestión de lo que tú decidas para tu vida. Piénsalo, hermano, piénsalo, porque no es cosa vana, no es una cosa sin sentido, todo lo contrario. Entonces, pidamos al Señor que nos ayude, que nos guíe a través de su palabra, que nos guíe a tomar las mejores decisiones para nuestra vida. Que el Señor les bendiga, y si otra cosa no dispone el Señor, nos vemos la próxima semana. Hasta pronto. El subtema de hoy dice: ¿cómo viviremos en un mundo sin el orden del Creador? Creo que una de las palabras claves está en nuestro versículo clave de hoy, en 1 de Pedro 2:11, que dice: Amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. 1 de Pedro 2:11. Como hijos de Dios, ¿qué tan extranjeros y peregrinos nos sentimos en esta tierra? ¿Y qué deseos son aquellos con los que debemos abstenernos? Nuestro versículo clave de hoy en 1 de Pedro 2:11 dice: Amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. 1 de Pedro 2:11. Mejor es mi
Queremos que nuestro trabajo cuente. Queremos ser eficaces y productivas. Deseamos ver revelado ahora el plan eterno de Dios y que nuestra obra refleje su permanencia. El Salmo 90:17 dice: Señor y Dios nuestro, muéstranos tu bondad y confirma la obra de nuestras manos. Sí, confirma la obra de nuestras manos. Amén.